apasionados por la historia. Buenas, apasionados por la historia. Una vez más estamos contigo en este video para hablarte un poquito de una realidad. Toman esta imagen para decirte que los palestinos eran un estado en el año 1947 y que de buen corazón le abrieron las puertas a los judíos después del genocidio nazi para que los judíos pudieran establecerse allí y pudieran tener un hogar. Y estos judíos, que quieren decirte que son unos malvados, les fueron quitando el territorio. Y como desde 1947 hasta la actualidad, Israel le ha quitado el territorio a los huéspedes. En otras palabras, es como que si tú vinieras y alojaras en tu casa a alguien y le dijeras: oye, veo que estás sin casa, te quedaste sin hogar, puedes estar un tiempito aquí conmigo, y de repente esa persona comienza a sacarte de tu propia casa. Bueno, eso es lo que quieren inventar, eso es lo que quieren mostrar a la opinión pública, pero ¿realmente eso es así? No, la verdad no es así. Permítame explicarte algo. En primer lugar, la tierra de Israel, que es la tierra bíblica, la cual tú puedes leer en todas las Biblias, que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob para que su descendencia, los hijos de Israel, pudieran morar en ella. Esa tierra ha pasado de mano en mano, especialmente después de la época del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando estaban bajo el dominio del Imperio Romano, constantemente se rebelaban contra el imperio porque no querían estar bajo el dominio del imperio mismo. Pero bueno, tú que eres chavista a lo mejor y eres antiimperialista, deberías ser el primero que luchara para que Israel tenga la tierra que un imperio le quitó, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, los judíos se rebelaban constantemente contra el imperio romano, el romano, no el español. Por cierto, me acordé de algo importante. Por allí andan diciendo de que Jesús era de la etnia palestina. Es decir, que Jesús era prácticamente un palestino, un musulmán, un árabe. Y que Jesús estaría en contra de la ocupación israelí. No. Déjame aprovechar este momento para decirte cómo son las cosas. En los días que nació Jesús, quien habitaba en la tierra y quien tenía el reino que estaba establecido en la tierra era el reino de Judea. Mateo capítulo 2 dice: Jesús nació en Belén de Judea. Belén de Judea, sí, porque era un reino judío. Un reino judío. Bajo la administración de Roma, obviamente, porque Roma como imperio había tomado control allí y había puesto a un rey que pudiera manejar a su antojo. Pero el punto es que la tierra en los días de Jesús se llamaba Judea, no existía el término Palestina. Por lo tanto, decir que Jesús era palestino es completamente erróneo. De hecho, la genealogía que están en los llamados evangelios muestran que Jesús era del linaje de David, de la tribu de Judá, descendiente de Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. En ningún momento hay una genealogía palestina como por ahí quieren decir. Pero bueno, volviendo al tema, no te desvíes de un lado a otro. Volviendo al punto que quiero mostrarte es lo siguiente. Esta tierra que en los días de Jesús se llamaba Judea y estaba bajo el dominio del Imperio Romano, los judíos se rebelaban constantemente para poder sacar la usurpación romana de su tierra. Pero no podían.
¿Y qué ocurrió en el año 135 de la era común? Es decir, unos 100 años después de Jesús, los romanos dijeron, vamos a acabar con este tema de los judíos, y destruyeron Jerusalén, destruyeron la tierra de Israel y mandaron a la mayoría de los judíos al exilio. Y los romanos dijeron, vamos a ponerle a este nombre, a esta tierra, el nombre de Palestina en honor a los filisteos, un antiguo pueblo que fue enemigo de Israel y dolor de cabeza de Israel por mucho tiempo, hasta que ese pueblo se acabó en los días bíblicos, se extinguió en los días bíblicos. Es decir, los filisteos ya no existen, ¿ok? Por lo tanto, Palestina es el nombre que los romanos le pusieron a una tierra desolada, a una tierra sin habitantes. Bueno, claro que con habitantes se quedaron minorías allí. Pero a partir de ese momento, esta tierra, la tierra de Israel, vino a pasar de mano en mano, como la papa caliente. Sí, así, fue pasando de mano en mano. Pero no es porque no querían tenerla, todo lo contrario, no es como la papa caliente que tú la pasas y la quitas rápido. No, aquí todo el mundo quería tener la tierra, solamente que el más fuerte se la quedaba. Así fue cuando el Imperio Romano fue decayendo, se divide en dos imperios, luego el Imperio Romano de Constantinopla también pierde fuerza, entonces surge el Imperio Otomano y toma la tierra. Pero los reinos cristianos que estaban en Europa formándose no querían dejar la Tierra Santa porque sabían que su Biblia era llamada la Tierra Santa y por lo tanto allí había nacido su Salvador. Y por lo tanto los reinos cristianos mandaron cruzadas, ejércitos, y hubo muchas peleas. La tomaban, la quitaban y así pasaba la tierra de Israel de mano en mano. Para no hacerte larga la historia, en 1947, la tierra de Israel, conocida como Palestina en ese momento, estaba bajo la administración de la corona inglesa. Por lo tanto, eran los británicos, eran los ingleses los que tenían posesión de esa tierra. Y en esa tierra habitaban árabes, habitaban judíos, habitaban otras etnias que estaban allí en esa tierra santa. Y por lo tanto, fueron los ingleses, es decir, los británicos, es decir, los que tenían el control de la tierra, los que permitieron que los judíos se establecieran allí. En otras palabras, no fue el palestino, no era un estado árabe palestino, era una tierra que se llamaba Palestina porque los romanos le habían puesto ese nombre, pero quienes tenían la posesión de la tierra era la corona inglesa. Fueron los ingleses los que permitieron, bajo un acuerdo y una resolución de la ONU, que los judíos pudieran establecerse en esa tierra. Y bueno, esto es importante para aclarar este mapa. Obviamente Israel ha tomado posesión de más tierra y más tierra. ¿Pero por qué? Porque los árabes no han querido que Israel se establezca allí. Y entonces los atacan, como por ejemplo ocurrió en la guerra de los 6 días, donde 4 naciones árabes quisieron borrar del mapa a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Defenderse, salió triunfante de esa guerra y tomó mayor posesión de la tierra. Son las guerras que los propios árabes han hecho contra Israel lo que ha permitido que Israel tome más tierra. Pero eso no está permitido. No seas hipócrita. Por favor, todas las naciones tienen las tierras que tienen por guerras. Tu nación tiene la tierra que tiene porque por guerra la tomó. Por conflictos bélicos la tomó. Entonces, si Israel no tiene derecho a tomar tierra en medio de una guerra que ellos no buscaron,
pero que aprovecharon la ocasión para tomar más tierras, entonces ninguna nación debería tener su propia tierra, porque todas las han tomado con guerras. Así que bueno, esto es un poquito para que tú puedas entender esta historia. Y por favor, no te dejes engañar, sé un apasionado por la historia.